Las leyendas del pueblo hablaban de un ser temible oculto en el bosque, pero Alex solo encontró en ese lugar unos brazos que lo salvaron de su triste realidad. Soho, silencioso y reservado, le ofrece al rubio un cuidado y una atención que nunca antes había conocido en su vida. A través de caricias que sanan viejas heridas, ambos unirán sus destinos para siempre, demostrando que el amor más incondicional a veces se esconde en el lugar más inesperado. Alex se mudó a un pueblo en las afueras y es su primer día de clases en la universidad. Llama la atención por su apariencia citadina y se vuelve popular rápidamente. Dos chicas le dan un recorrido por el campus y le cuentan sobre un bosque en un extremo del pueblo que últimamente se ha vuelto algo inquietante por varios casos de personas desaparecidas, pues han estado circulando historias terroríficas sobre que un monstruo vive allí y devora a las personas. Entonces le presentan a Soho, un chico callado del cual se dice que ahuyenta al monstruo del bosque, ya que, incluso luego de que sus padres desaparecieran, él sigue yendo a la escuela como si nada, como si ni siquiera el monstruo lo quisiera por su aura sombría. Las chicas le presentan a un par de chicos más, formando un grupito que al rubio le parece fácil de manejar por lo superficiales que son. Luego Alex se dirige a Soho y le quita sus gafas, intentando socializar con el pelinegro bajo la mirada de rechazo de todos. El rubio se sorprende al descubrir que las gafas no tienen graduación, pero justo la clase comienza y debe ir a sentarse en su lugar. Al llegar a casa, su padre duerme en el sofá y Alex se va directo a su habitación, preguntándose cuánto tiempo más tendrá que vivir así, decidiendo que su vida será un poco más divertida desde el siguiente día. Es así entonces que, a la mañana siguiente, Soho observa su casillero decorado por las manos del rubio y sus compañeros, mientras le pregunta si le gusta. La decoración es más bien vandalismo, pero aún así, el pelinegro se muestra tímido y no se molesta. Cuando Alex llega a su casa ese día, su padre se encuentra despierto, borracho, y apenas ve a su hijo entrar por la puerta, lo golpea y arrastra por la casa. Su relación con su padre siempre ha sido así, y el rubio solo quiere escapar, pero ya no tiene esperanzas a pesar de ser adulto, por lo que, resignado, decide intentar seguir haciendo su vida normal. Al día siguiente encuentra a Soho en el baño y lo empuja, tirándolo al suelo, pero no ve reacción de su parte. Esto le da rabia y se pregunta por qué no actúa como él actuaría, llorando y protestando. Le echa agua encima, presionando más aún, pero entonces, por primera vez, lo ve de cerca, dándose cuenta de lo guapo que es. Aún así, su expresión inerte sigue intacta, así que se rinde y se va. Decide descubrir qué es lo que el pelinegro piensa, así que cambia de táctica, comienza a saludarlo todos los días, almuerza con él e intenta volverse lo más cercano posible a él para que le cuente sus secretos. Un día, el rubio llega a casa feliz mientras recuerda las reacciones de Soho cuando está con él, pero quien lo espera dentro es su padre, listo para darle una golpiza otra vez. Alex, aún con rasguños, moretones y lágrimas en los ojos, llama al pelinegro por teléfono, y por más que sea tarde en la noche, este responde. El rubio le pide encontrarse en el bosque y Soho, como siempre, responde que sí. Cuando se encuentran, Alex le pregunta si no le da miedo ir a un encuentro tan extraño, pero el más alto le dice que accedió porque lo escuchó llorar. De todas formas, quien termina asustándose es el más bajo, pues justo recuerda la historia del monstruo en el bosque cuando el pelinegro se encuentra peligrosamente cerca de él. En su intento por sobrevivir, decide que la mejor forma de librarse de algo malo es besar al monstruo que tiene frente a él, y este le corresponde, así que los besos los llevan a algo mucho más íntimo. Al día siguiente, los recuerdos de la noche anterior invaden a Alex mientras está en clase, y a la salida le pide al más alto que vuelvan a salir juntos, aunque los chicos del grupo se sorprenden al verlos. En el bosque, mientras vuelven a ponerse íntimos, Alex le pregunta al más alto si quiere ir más allá o si le da miedo, y este responde que no es él quien tiene miedo. Le dice que ve cómo se somete y se deja destrozar por la voluntad de su padre solo por comodidad. El rubio rompe en llanto en sus brazos diciendo que es verdad y por eso quiere olvidar con un estímulo más fuerte. Es así como terminan teniendo intimidad allí. A partir de entonces se vuelven más cercanos, salen a comer juntos y van al cine, pero Alex comienza a preguntarse por qué siempre es él quien tiene la iniciativa, en lugar del más alto.
y se enfada al pensar que quizás lo que él está empezando a sentir no es recíproco en realidad. Al día siguiente, el rubio está en su habitación escuchando música cuando su padre entra con las mismas intenciones de siempre, pero esta vez Alex ya está lo suficientemente molesto con sus pensamientos sobre el pelinegro, así que lo enfrenta y le da un golpe que lo derriba, y se da cuenta de que enfrentarlo era mucho más sencillo de lo que pensaba. Sale corriendo a casa de Soho, y este lo recibe tranquilamente. Se siente inquieto, pero no puede volver a casa, pues esta vez su padre no tendría piedad luego de lo que ha hecho. Para calmar su ansiedad y el ambiente incómodo, comienza a tener intimidad con el más alto. Cuando terminan y Soho se va a dar una ducha, el rubio comienza a investigar la casa cuando encuentra que el sótano tiene manchas extrañas y recuerda lo que había ocurrido con los padres del pelinegro. Soho lo encuentra y Alex ya se ha dado cuenta de todo. Empieza a llorar diciéndole que creía que sentían lo mismo, pero el más alto responde que es imposible, ya que sabe que lo único que él quería era huir de su padre, yendo con un monstruo aún más grande. Se burla de él, le dice que el amor no le interesa, que lo único que quiere es que sea suyo, y ahora lo es. Los primeros días, Alex luchaba, peleaban a golpes, pero el pelinegro era más fuerte. Luego los castigos eran quedarse sin comida, así que al tercer día sin comer, terminó rindiéndose. Ahora vive encadenado, pero tranquilo. Soho cuida de él, le da de comer, lo baña, y de a poco Alex empezó a aprender muchas cosas del más alto, como que cuida mucho el orden de la casa y que cuida de esa manera solo las cosas que son suyas, incluyéndolo a él. Un día el pelinegro saca de la casa a Alex por primera vez, lo lleva al bosque, donde se encuentran las lápidas de sus padres, y le dice que salude. Confiesa que sí fue él quien cometió el crimen. Sus padres no eran buenas personas y fueron malos con él, por lo que él nunca aprendió correctamente las emociones humanas y terminó siendo de la forma que es hoy en día. Alex siente muchas emociones confusas, pues Soho ha hecho cosas malas, pero con él es extremadamente bueno. Incluso le festejó su cumpleaños cuando nadie antes había hecho eso por él. Luego de eso, lo llevó a su antigua casa donde aún vive su padre. El rubio teme volver allí y se resiste, pero al entrar encuentra a su padre atado a una silla. Soho le ha regalado la oportunidad de ser como él, de liberarse. Alex toma la oportunidad y ahora ambos son libres, iguales, y solo se pertenecen el uno al otro. Únete como miembro del canal y ten como beneficio insignias y emojis exclusivos, menciones especiales, acceso anticipado a nuevos videos y videos solo para miembros. No dudes en unirte y ser parte de esta comunidad. No dudes en unirte a mi canal de WhatsApp para saber sobre nuevos videos, anuncios y participar en encuestas. También sígueme en mis cuentas de Instagram y X para ver contenido extra. Una mención especial a los miembros del canal: Aileen Contreras, Bergamota, Yare Rubio, Esperanza Solorzano, Cristina Gil, Elda Díaz, María López, Evelina Orozco, Kerfe Ramos, Cristina Parra, Dalia Liz, Naivi Salva, Ricardo Cortés, Ruth Pimentel, Cristina, Esmeralda Martínez, Diana Pérez, Alexandra, Juliana Torres, Wendy Fierro, Ángel Hernández, Correo Nuevo, JCX, Cristina Cadena, Benjamín Bellos, Heidi Ramírez, Valentina Trujillo, Pistacho, Sonic Gamebreaker, Ana Victoria, Bonnie 13, Tamara Cáceres, Moonshadow, Norma Sánchez,